Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Anunciadas que fueron y procesadas que están las medidas anunciadas por el gobierno nacional implican la inyección de miles de millones de pesos en los bolsillos de los argentinos. ¿Cómo es recibido por los sectores empresarios? Hoy en tapa puntal pone que la devolución del IVA le inyectará a Río Cuarto y región 2.820 millones de pesos, una cifra impresionante de recursos que por supuesto se van a volcar el consumo y a la dinámica de la economía local. Sin embargo, algunos sectores resisten estas medidas, no los ven de buen agrado, las juzgan no solamente electoralistas, sino que ponen en riesgo las finanzas nacionales aún más. Los mismos sectores que no dudan en apoyar a los empresarios poderosos o a los sectores concentrados en la economía, cuando la plata va al bolsillo de los trabajadores, ahí les agarra urticaria. Vamos a tomar contacto con Humberto Spachesi, que es el presidente de APYME Córdoba, para ver qué lectura hace, qué opinión tiene de estas medidas el pequeño y mediano empresario agrupado en APYME. Humberto, ¿cómo le va? Buenos días. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, lo saluda. Guillermo, buen día para vos y para la audiencia, un gusto estar con ustedes. Igualmente. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, espero que usted también nos escuche bien, Humberto. Sí. Bueno, ¿qué lectura hace? ¿Ve crítica o positivamente las medidas adoptadas por el gobierno nacional? Desde nuestra perspectiva, lo vemos muy positivo todo esto. Creo que es lo correcto lo que están haciendo, que es precisamente inyectar circulante a la población para empezar a mover la rueda de la producción, del consumo. Yo creo que es un error. Esto es lo correcto para hacer hoy, el mes que viene, el año que viene. Permanentemente no existe desarrollo en el mundo donde no hay una sociedad que tenga un alto poder de consumo, que consuma producción local, para después los excedentes poder exportarlo. Y los que lo critican me parece que están confundidos desde la perspectiva de que cuántas veces hemos escuchado que quieren que se baje los impuestos, que la carga impositiva es abrumadora. Bueno, lo que pasa es que no se puede bajar a todos. ¿Dónde bajar? ¿Por qué bajar? Para precisamente que sea más equitativa la carga impositiva. ¿Y quiénes son los que más tienen que pagar? Los que más tienen capacidad. ¿Y quiénes son los que menos tienen que pagar? Los que menos. Es casi de sentido común. Mira, nosotros desde APYME, desde las pymes, vivimos, y esto es, me preguntan muchas veces, voy a empezar al revés, me preguntan muchas veces, ¿qué es lo que necesitan las pymes? Lo que nosotros necesitamos es tener una población con capacidad de consumo para nosotros, poder venderle nuestros productos, que de eso vivimos. Nosotros vivimos del mercado interno. Vivimos de compra de los vecinos. Cuando tienen dinero, a nosotros nos va bien. La alianza estratégica que tenemos, porque nosotros no exportamos en la inmensa mayoría de las pymes, que somos cientos de miles en todo el país, en todos los pueblos, en todos lados. Vivimos del mercado interno, vivimos de lo que tienen los vecinos. No especulamos con el dólar, no estamos en el mercado internacional. Fíjate, la gran diferencia, acá se puede entender claramente cuál es la diferencia de una pyme y una gran empresa extranjera, que no es que esté en contra de las empresas extranjeras, lo que pasa es que tiene intereses divergentes con respecto a nosotros. Una empresa extranjera, ¿sí?, que exporta, que vive, que le da lo mismo vender acá que en Brasil, que en Taiwán, que en cualquier lado, ¿qué es lo que necesita de acá? Empleos baratos en dólares. ¿Para qué? Para que sus costos sean competitivos y puedan exportar sus productos. ¿Qué necesitamos nosotros? Que vivimos del mercado interno. Sueldos altos para que nuestros vecinos, como te decía recién, puedan comprar. Eso que parece una nimiedad, define las aguas en cuanto a cuáles son los intereses que defienden un grupo de empresarios y otro grupo de empresarios. A veces se habla
los empresarios en Argentina. No somos todos iguales, no pretendemos todo lo mismo, no apuntamos a los mismos intereses y por lo tanto nuestras acciones y nuestros apoyos van dirigidos precisamente en políticas que muchas veces se muestran como contrarias, y esa es la verdad. Un punto es este que te estoy diciendo. Ahora bajan el IVA para que haya más consumo, para que haya más circulante. ¿Quiénes protestan? Los grandes grupos de empresarios. Nunca va a haber uno de la pyme que va a protestar por esto, al contrario. ¿Se entiende? La manera de implementarse estas medidas, ¿le parece que es la adecuada? ¿Van a llegar a la mayoría de la gente? ¿Qué lectura hace usted, Humberto? Nosotros, en general, no estamos muy acostumbrados a usar los plásticos, las tarjetas para hacer el consumo. Siempre vamos con el dinero y eso también alienta una economía informal, ¿no? La forma de viabilizarlo a través de la tarjeta de crédito es precisamente poder blanquear todas las operaciones. Eso, algunos dirán, tiene su contrapeso, ¿sí? Pero el contrapeso real es que vamos a blanquear mucho más las actividades, vamos a poner blanco sobre negro la realidad como tal, y sobre todo vamos a acostumbrar a la población a que pida, ¿sí?, los comprobantes al respecto. Esto lo ha hecho hace muchos años atrás en Chile. Chile hacía sorteos con el número, digamos, de la factura de compra, hacía sorteos permanentemente a la sociedad y acostumbró a todo el mundo a que exigir la factura y todo el mundo entregaba la factura, ¿no? Hasta en los kioscos vos vas y te dan la factura. ¿Por qué? Porque ya está institucionalizado que no se puede generar una venta sin el comprobante respectivo que pueda tributar al respecto. Esto, que pareciera que vivimos mejor en mitad y mitad, a la larga va a redundar en un beneficio global, porque vuelvo a insistir, vamos a establecer nuevas formas de comercialización y lo vamos a hacer mucho más transparente para que todo el mundo tribute de acuerdo a sus posibilidades. Estamos dialogando con Humberto Spachesi, el presidente de APYME Córdoba. El otro temor, el otro riesgo, esto es que haga que el consumo que se supone va a generar estos recursos adicionales que desde el lunes van a estar en los bolsillos de los argentinos, calienten aún más los precios de la economía. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y qué se puede como anticuerpo generar? Primero, es cierto, nosotros ya hemos vivido que cuando hay aumentos de sueldo, cuando hay bonos especiales, cuando hay alguna inyección adicional de circulante, los vivos de siempre aprovechan y aumentan. Y sobre todo aumentan los que están más dirigidos al consumo, pero no somos las pymes, son los formadores de precios. Son precisamente los grandes monopolios que manejan todo el consumo en Argentina, que normalmente ni siquiera es local, son empresas extranjeras, son multinacionales. Vayan a una góndola, fíjense los productos y van a ver que la inmensa mayoría no corresponde a industria nacional, son todas corporaciones que tienen otros intereses y se manejan de otra manera. Y cuando ven posibilidades pueden aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos los mecanismos necesarios para poder controlarlo. Esa es la verdad. Decimos, vamos a controlar los precios. No se controla. Hay que abrir un capítulo especial sobre la estructura de costos. Y eso implica una fuerte decisión política y decir, ¿por qué vale lo que vale cada cosa? Y porque me lo quieren comprar. Esa no es la respuesta. La respuesta es que hay que vender de acuerdo al precio que corresponde, más una ganancia que corresponde. Esa es la verdadera estructura de costos. Ahora, por supuesto, si hay un terreno que permite que yo aumente el precio indiscriminadamente, total, me lo van a comprar igual, y bueno, esos voraces van a aprender y se van a notar cada vez más y más y más. ¿Dónde está la contracara? Para mí, y esto es una opinión personal, tiene que haber más condena social. Cuando nosotros veamos como consumidores de que hay determinados productos que se les va la mano en la forma como está costando, no es cuestión de decir, bueno, qué barbaridad y lo compro igual. Dejemos de comprar aquellos productos que se les va la mano. Y cuando empiecen a ver que la población se inclina por otros productos,
o directamente no consume determinado tipo, ya vas a ver cómo se va a empezar a acomodar. Bueno, Lo que de pasa hecho, es que nosotros tenemos una alta tolerancia a la inflación, protestamos, pero seguimos consumiendo. Yo creo que ahí, como sociedad, ojo, tenemos que aprender mucho de ver cómo nos organizamos para realmente usar el verdadero poder que tiene el consumidor a la hora de elegir qué comprar y qué no. Todo esto entra en un proceso de análisis y de aprendizaje colectivo que creo que a la larga vamos a aprender, porque esto se aprende, aunque sea con dolor, pero se aprende. Hablando de esas cuestiones y para finalizar, Humberto, ¿qué implica el impacto de un 12,4% de inflación? ¿Estamos al borde de un riesgo hiperinflacionario? ¿Ve puntos de contacto con otros escenarios políticos de nuestra historia reciente argentina? ¿Qué lectura hace usted desde el escritorio de un empresario? Que es una desgracia esa cantidad, ¿sí? Que estemos cerca de una hiper, no, que haya este escenario macro sea similar a otros, no, pero es una desgracia esto. Realmente es lo que yo te estaba diciendo, fíjate cuáles son los productos que más aumentan, y son los de consumo, son los que uno no puede dejar de consumir. Es increíble, pero es así. Entonces, estamos viviendo en un país con una economía totalmente desorganizada, con un alto grado de incertidumbre, y entonces por las dudas todo el mundo va sumando un poquito más. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? Y los asalariados, que no tienen a quién trasladar ni cómo hacer, lo único que pueden es darse cuenta que mes a mes les alcanza menos. Bueno, este padecimiento, créeme, no todo el mundo lo vive de la misma manera. Con la inflación hay algunos que están haciendo grandes diferencias, que no son los consumidores y tampoco somos las pymes, que somos el escalón más bajo, y nosotros no podemos trasladar estos costos al consumo porque perdemos precisamente la posibilidad de venta. Y lo único que hacemos es resignar rentabilidad. Muchas veces hacemos un pasamano para poder seguir manteniendo la rueda. Pero no son ni las pymes, ni los consumidores, ni el pueblo en general el que está padeciendo, digamos, son ellos los que están padeciendo la inflación, y no algunos, que te vuelvo a repetir, hacen grandes diferencias al respecto. Para finalizar, Humberto, ¿qué riesgo ve el empresariado tras el escenario electoral según lo que pueda resultar de las urnas? Buena pregunta, no sabemos. Este es un país extraordinario. Yo siempre digo, acá puede pasar cualquier cosa menos aburrirnos, porque no tenemos idea de los escenarios que podemos tener de acá a un par de meses de acuerdo a quién gane. Eso sí genera una gran incertidumbre, eso sí genera una retracción, digamos, en cuanto a las expectativas de inversión y lo demás, porque realmente hay una duda muy grande. Son modelos distintos. Nosotros apostamos fuertemente, a que el Estado es un bien necesario, no es un mal necesario, es un bien necesario. Necesitamos un Estado que nos ayude a nosotros, a la sociedad en su conjunto, a atemperar los intereses relativos que muchas veces son contrapuestos. O sea, no tenemos todos los mismos intereses y no tenemos todas las mismas posibilidades de competir. Necesitamos un Estado que regule, que aplaque al más voraz, que incentive aquellas economías que son necesarias, que preserve la industria nacional a la importación de bienes en forma indiscriminada. O sea, una sociedad que mire, que piense en conjunto y que piense para todos. Esa es una mirada. Y los otros dicen, no, lo mejor que hay que hacer es abrir las puertas, que venga el que quiera, que vengan los capitales extranjeros, que hagan negocios, porque solo se va a acomodar. Yo creo que eso es un error inmenso. Pero bueno, será la sociedad la que en su momento tendrá que decidir, y de acuerdo a lo que decida, cuando nos volvamos a encontrar más adelante te cuento, pero yo ya tengo un pronóstico, porque esto no es nuevo para nosotros. Nosotros ya vivimos la apertura de la economía en forma indiscriminada en la época de Martínez de Oz, y así no fue. Nosotros vivimos la apertura de la economía también en épocas de Cavallo, y así no fue. Nosotros vivimos la apertura de la economía en la época de Macri, y así no fue. O sea, o
O empezamos a cambiar esta lógica o vamos a volver a repetirlo. Muchos me dicen, bueno, pero ahora no estamos bien, y es cierto. Ahora no se están haciendo, y es cierto. Pero eso no implica que hacer las cosas mal haya que destruirlo al Estado. Hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo más eficiente. Tenemos que tener más control sobre el gasto del Estado. ¿En qué se gasta la plata? ¿Cuánto se recauda? ¿Por qué se invierte en esto? Y la sociedad tiene que tener un poco más de presencia, digamos, para exigir de que realmente las cosas se hagan como deben hacer. Terminando, para no abusar de tu generosa participación que me estás dando, yo creo que estamos en condiciones de elegir. Ninguno nos va a solucionar las cosas en manera inmediata, pero hay algunos que al menos nos van a dejar seguir aspirando. Por ejemplo, fíjate este hecho simple, es decir, bueno, al menos voy a devolver el IVA como para morigerar. Parece meramente electoral, pero realmente es muy necesario y espero que cada vez se vaya incrementando más, porque pagar el 21% en el consumo, no solo de comida, sino de todo lo que compramos, es una locura. Hay que bajarlo a la mitad y hay que buscar la recaudación por otro lado, que no es ni más ni menos que buscarla en aquellas actividades que realmente son muy rentables y que tributan muy poco. Una mirada especial al sistema financiero, una mirada especial a aquellos que especulan en vez de producir. Acá para ganar dinero hay que producir, no hacer timba financiera. Tenemos la mitad que hace timba financiera y la otra que se dedica a producir bienes y servicios. Y el resto de la población que mira azorado lo que pasa. En esa disputa, si especulamos o producimos, se va a definir, digamos, el futuro nuestro. Muchísimas gracias, Humberto, muy amable por este tiempo. Por favor, un saludo para todos. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión. La palabra del titular de APIME, la Asociación de Pequeñas y Medianas de la provincia de Córdoba, Humberto Spachesi. En minutos estará Javier Vicen en El Precio de las Cosas, el economista de nuestro programa. Así son las cosas.